¿Cómo es que un grupito de pescadores, muertos de miedo, en una provincia que a nadie le importaba del Imperio Romano, de repente se convierte en una fuerza global? Para entender esta transformación, que es de verdad increíble, tenemos que mirar más allá de la fe. Hay que analizar el mundo que los rodeaba. Un mundo en plena crisis económica, con un colapso social que, bueno, preparó el terreno para una auténtica revolución. Así que, para entenderlo bien, vamos a viajar en el tiempo a un lugar y a un momento muy concretos. Imagínense la escena, estamos en Jerusalén, justo después de la crucifixión, en una habitación pero cerrada con llave, y no por privacidad, sino por un terror que paraliza. Ahí se esconden los seguidores más cercanos de un líder que acaban de ejecutar. Son, como los describe una crónica, fugitivos de su propia sombra. No hay mejor forma de decirlo, de verdad. Para cualquiera que los viera en ese momento, esto no era la semilla de un movimiento mundial, era simplemente la crónica de un fracaso anunciado. Y aquí está el gran misterio, ¿no? ¿Cómo es que este grupo, que algunos describían como hombres sin letras y del vulgo, pasa de estar paralizado por el miedo a iniciar una expansión que llegaría a los confines del mundo conocido? Esa es la pregunta central que vamos a intentar responder aquí. Pero ojo, no desde la fe, sino desde la fría y dura realidad de su mundo. Lo que vamos a explorar ahora es una de las transformaciones más radicales y, a simple vista, inexplicables de la historia. Un cambio pero tan profundo que desafía cualquier lógica superficial. Y es que el cambio fue rapidísimo. En cuestión de semanas, ese miedo se convirtió en una audacia explosiva. El movimiento no solo sobrevivió, sino que creció de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado. Entonces, ¿qué había en el aire de Galilea que convirtió ese miedo en fuego? Bueno, la respuesta no está en los cielos, sino en la tierra que pisaban. Para encontrarla tenemos que ir a su tierra, Galilea. Y miren, lejos de ser ese paisaje tranquilo que a veces imaginamos, la Galilea del siglo I era una auténtica olla a presión social y económica. Y la tapa estaba a punto de volar por los aires. El gobernante de la zona, un títere de Roma llamado Herodes Antipas, tenía un solo objetivo: sacar la mayor cantidad de riqueza posible para pagar sus proyectos de lujo, como la ciudad de Tiberíades. Y esto, claro, creó un sistema de explotación brutal para la gente común, para los pescadores, los agricultores, para gente como Pedro, Andrés, Santiago y Juan. Miren esto con atención, porque no estamos hablando de un solo impuesto, Para nada. Era toda una red asfixiante de obligaciones. A ver, pongámonos en su lugar. Imaginen ser agricultores y ver cómo una quinta parte de toda la cosecha, desaparece. O ser pescadores y tener que entregar casi la mitad de todo lo que pescan. Y encima súmenle a eso los peajes que se inventaban en los caminos y el impuesto del templo. O sea, esto no era un sistema para recaudar, no, estaba diseñado para quebrar a la gente literalmente. Detengámonos un segundo en ese número: 40%. Para pescadores como Pedro y Andrés, hasta un 40% de todo su esfuerzo podía terminar directamente en manos de los recaudadores. Pero lo más importante aquí es que esto no solo vaciaba los bolsillos, hacía algo mucho peor: rompía los lazos que mantenían unida a la sociedad. Porque cuando la economía se vuelve así de insostenible, lo primero que se rompe no son las cosas materiales, es el tejido social. Y en esa época, la institución más importante de todas era la familia. Pensemos en un campesino cuya familia trabajó la misma tierra por generaciones. De repente, una mala cosecha lo endeuda y lo pierde todo. Y no solo pierde su casa, pierde su historia, su identidad, su lugar en el mundo. Esto no era algo raro, Esto era lo que pasaba todos los días. Esta pirámide social nos muestra la cruda realidad. Arriba de todo, un minúsculo 1 o 2%, la élite, que lo controlaba todo. Abajo, una mayoría gigante que vivía al día. Y lo más preocupante es esa franja del 15% de desesperados, gente que lo había perdido absolutamente todo y ya no tenía dónde ir. Y esta desigualdad no era algo abstracto, Se vivía en el día a día. La arqueología lo muestra clarísimo. Por un lado, la domus de la élite, un mundo de espacio, de lujo, de belleza. Por el otro, la realidad de la mayoría, una sola habitación, muchas veces compartida con los animales. No eran dos clases sociales, eran prácticamente dos mundos distintos viviendo en el mismo lugar. Al final, todo este colapso económico y social creó un vacío enorme. Y no era solo un vacío en el estómago, era un vacío en el alma. La gente perdió su dinero, perdió sus tierras, sí, pero lo que de verdad perdió fue su identidad, su seguridad, su sentido de pertenencia. Estaban completamente a la deriva.
Y es justo en ese vacío, en medio de toda esa desesperación, que de repente aparece un mensaje totalmente nuevo y radical. Un mensaje que no ofrecía ni oro ni tierra, sino algo mucho, mucho más valioso. El llamado de Jesús y sus apóstoles tuvo tanto eco porque no era solo una promesa para después de la muerte. No, ofrecía una solución directa a la crisis del aquí y el ahora, una nueva comunidad, una familia, pero no de sangre, sino de elección. Un lugar donde el valor de una persona no dependía de lo que tenía, sino de quién era. La vida de Pedro es el ejemplo perfecto de esta transformación. Pasó de ser un simple trabajador agobiado a un seguidor súper audaz. Luego, experimentó el fracaso más absoluto, encarnando la desesperanza de todo el grupo. Pero después fue perdonado y restaurado, y eso le dio un nuevo propósito que lo convirtió en la roca, la base de este nuevo movimiento. La historia de Pedro es, en chiquito, la historia de todo el movimiento. Y así volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo es que un grupo de hombres rotos se convirtió en una fuerza global? Bueno, ahora tenemos todas las piezas del rompecabezas, es momento de unirlas. La secuencia es bastante clara, ¿no? La opresión económica destruyó el tejido social, y eso creó un vacío de desesperación. En ese vacío, un mensaje que ofreció una nueva comunidad, una nueva familia y un nuevo propósito, no solo era atractivo, era revolucionario. Transformó a personas quebradas en líderes valientes, porque les dio algo que el imperio les había quitado, un sentido de pertenencia y de valor. Y quizás la lección más profunda de todo esto es una que se repite en la historia. Los momentos de mayor crisis y opresión no siempre son el final de algo. Muchas veces son el terreno fértil donde nacen los cambios más profundos y radicales. Lo que nos deja con una pregunta final, para reflexionar. Esta combinación de presión económica, de fragmentación social y esa búsqueda desesperada de una nueva comunidad, ¿en qué lugares de nuestro mundo actual vemos estas mismas fuerzas en acción?